Jeremías capítulo 34, del versículo 8 al 16 vamos a leer, y es esto lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor vino a Jeremías después de que el rey Sedequías hizo un pacto con todo el pueblo de Jerusalén para dejar libres a los esclavos. El acuerdo estipulaba que cada israelita debía dejar libre a sus esclavas y esclavos hebreos, y que nadie debía esclavizar a un compatriota judío. Todo el pueblo y los jefes que habían hecho el acuerdo liberaron a sus esclavos, de manera que nadie quedaba obligado a servirlos. Pero después se retractaron y volvieron a someter a esclavitud a los que habían liberado. Una vez más la palabra del Señor vino a Jeremías. Así dice el Señor, el Dios de Israel: yo hice un pacto con sus antepasados cuando los saqué de Egipto, lugar de esclavitud. Les ordené que cada 7 años liberaran a todo esclavo hebreo que se hubiera vendido a sí mismo con ellos. Después de haber servido como esclavo durante 6 años, debía ser liberado. Pero sus antepasados no me obedecieron ni me hicieron caso. Ustedes, en cambio, al proclamar la libertad de su prójimo, se habían convertido y habían hecho lo que yo apruebo. Además, se habían comprometido con un pacto en mi presencia en la casa que lleva mi nombre. Pero ahora se han vuelto atrás y han profanado mi nombre. Cada uno ha obligado a sus esclavas y esclavos que había liberado a someterse de nuevo a la esclavitud. Oramos. Señor, gracias una vez más te damos en esta noche. Señor, nos enfocamos en vos, en tu palabra. Te pedimos que nos hables, Señor, que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento. Señor, que hables a nuestra vida. Señor, que seas claro, directo, Señor, con cada uno de nosotros. Usa mi vida, Espíritu Santo, en esta hora con poder y con autoridad. Que tu palabra traiga el cambio necesario a cada vida. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Leemos los últimos 2 versículos, 15 y 16. Dice: ustedes, en cambio, al proclamar la libertad de su prójimo, se habían convertido y habían hecho lo que yo apruebo. Además, se habían comprometido con un pacto en mi presencia en la casa que lleva mi nombre. Pero ahora se han vuelto atrás y han profanado mi nombre. Cada uno ha obligado a sus esclavas y esclavos que había liberado a someterse de nuevo a la esclavitud. Le puse como título: no te sientas obligado. No te sientas obligado. A veces nos ha tocado escribir a ciertas personas pidiéndole algún favor, y siempre solemos poner esto, ¿no? No te sientas en la obligación de lo que te voy a preguntar, no es que lo tenés que hacer, ¿no? Como para que la persona no sienta que no puede decir que no, sino al contrario, digo, solo es una pregunta en confianza que puede ser respondida por sí o por no, y siempre anticipamos: no te sientas en la obligación, ¿no? Hace un tiempo atrás, alguien, una persona que estaba liderando en una iglesia, la edad de adolescentes, les preguntó en una clase, digo, que siempre tenían cada fin de semana, les preguntó: ¿por qué vienen a la actividad? Y de 10 nenas que había en esa clase, 8 respondieron: porque mi papá o mi mamá me obliga a venir. Es decir, de las 10 nenas que tenía, 8 respondieron: vengo porque me obligan a venir. Y quizás fue, si sos de chico en cuna, quizás viniste obligado las primeras veces. Quizás hoy estás de alguna manera sintiéndote obligado de estar acá. No lo hacemos por una especie de obediencia, o decir, bueno, voy a ser obediente, son mis papás, tengo que hacerlo, bueno, voy a hacer esto para que no haya lío en casa, un poco para que no haya conflicto. Y creo que es bueno, y Dios me hablaba y nos va a hablar esta tarde, esta noche ya, de la verdadera obediencia. Y no tiene que surgir de una obligación. Dios no quiere que estés acá obligado. A Dios no le interesa que vos vengas acá por obligación, porque no sirve. Porque si vos estás acá por obligación, no es el fin de Dios. Dios no obliga a nadie, ¿no? El viernes les decía a los matrimonios: nadie fue obligado a esto, ¿no? Al menos pregunté si había alguien y todos dijeron que no, ¿no? Digo, nadie me obligó a mí a esto. Por propia decisión. No es que dijo, bueno, me caso porque tu papá dice que nos tenemos que casar. Porque no, claramente no nos hubiéramos casado. Y Dios quiere que si estás en este lugar, Dios quiere que si profesás o decís ser cristiano, no lo hagas por
obligación, no te sientas obligado, pero sí quiere que podamos entender y vivir la verdadera obediencia. Y quiero hablarte 3 verdades sobre la verdadera obediencia. La primera, la verdadera obediencia se cimenta sobre la fe en Dios. La verdadera obediencia se cimenta sobre la fe en Dios. No puede existir verdadera obediencia sin convicción, sin fe. No puede existir obediencia sin convicción. La verdadera obediencia se cimenta en la fe. Tiene como base la fe. Y claramente es lo que Satanás busca cada día atacar en nosotros. Claramente es lo que Satanás quiere derribar en nuestra vida, la base de nuestra obediencia. No ataca directamente la obediencia, sino que va a la base de nuestra obediencia. Y por ejemplo, nos podemos ir al Génesis capítulo 3, versículo 1 al 4, que dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Fíjense lo que Satanás en el comienzo de la creación hizo. Puso en tela de juicio la palabra de Dios para provocar duda, para provocar falta de fe o de convicción. Es decir, ¿será tan así lo que Dios dijo? ¿Será de esa manera? Porque claramente ahí en la iglesia te deben limpiar la cabeza, te deben lavar la cabeza, ¿no? Son toda una manga de chantas, se aprovechan. Claro, ahí te sacan la plata. Cuando me encuentro a alguno de esos por ahí le digo: dale, hacete pastor y demostrá que puedes. Y ahí se termina la discusión. Claro, te lavan la cabeza. Ya no sos el mismo de antes. ¿Será que todo lo que te dicen es así? ¿Será que todo lo que te hablan es así? La serpiente le dice a Eva: ¿por qué no comen? No, lo que pasa es que Dios dijo que si comíamos moríamos. No es así. Poniendo en tela de juicio lo que Dios habló. Y claramente Satanás sabe que después que te vas de cada domingo donde Dios te habla, donde te vas decidido a obedecer, lo que tiene que hacer Satanás es poner en tela de juicio el mensaje, traer duda a tu corazón sobre lo que Dios quiso sembrar para que no seas obediente. La obediencia depende sí o sí de la fe, se cimenta en la fe, en la convicción, en creer en Dios, porque si no nuestra obediencia se vuelve superficial, se vuelve limitada. En la historia que leíamos, te doy un poco de contexto, estaba reinando Sedequías en Jerusalén y se venía la caída de Jerusalén, se avecinaba la caída del templo de Salomón, la conquista de Jerusalén, lamentablemente, y Sedequías gobierna 11 años. Ahora, el asedio sobre Jerusalén duró 30 meses. 30 meses de asedio sobre Jerusalén para conquistarla. Iban cayendo ciudades aledañas, aldeas, y Jerusalén resistía. 30 meses estuvo sitiada Jerusalén hasta que cayó. Ahora, en esos 30 meses que hubo asedio sobre la ciudad, claramente se puso densa la cosa. Se ponía más difícil la cosa. Tenemos un amigo que amamos, es como nuestro hijo varón, se llama Charlie, es de Venezuela, y él nos contaba de primera mano, bueno, seguramente ustedes conocerán a alguien, nos contaba de primera mano cómo vivía su mamá, qué es lo que pasaba, ¿no? Y tenían que sacar turno para ir al supermercado, iban a las 5 de la mañana a hacer fila para que cuando abriera a las 8 de la mañana, ver si se podía comprar algo o si había productos, porque a veces abría el mercado y no había.
Y un asedio era muy parecido. Se empezaba a cortar los suministros, empezaba a escasear los alimentos y claramente terminaban rindiéndose. Pero duró 30 meses. Ahora, si uno lee la carta de Jeremías y uno empieza a analizar los capítulos anteriores, usted y yo podemos encontrar cómo Dios se encarga de ir hablando, de ir apuntalando en el presente las actitudes para mañana. De ir apuntalando en el hoy el carácter de mañana. Claro, si el pueblo lo hacía, porque Dios le hablaba muchas veces, porque Dios les anticipaba muchas veces lo que estaba por venir. Pero es muy difícil obedecer cuando no creo en el dador del mensaje. Si yo no creo en el dador del mensaje, no estoy hablando de mi persona en este momento, estoy hablando de Dios. Si yo no creo en el dador del mensaje, claramente yo no puedo obedecer. Si la obediencia no se basa en la convicción, en la fe, la obediencia pasa a ser superficial. Ahora, el pueblo junto a Sedequías toma la decisión de liberar los esclavos, que eran esclavos hebreos. Cuando alguien debía plata y no tenía forma de pagarle, lo que hacía era, se volvían esclavos con su familia para saldar la deuda. Por eso había esclavos hebreos. Entonces, la ley decía que trabajaban 6 años y al 7º año tenían que darles la libertad. Ahora, esto se había hablado antes, sus antepasados, como dice Dios, no lo hicieron. Y aparentemente tomaron una buena decisión. Aparentemente fueron obedientes. ¿Por qué? Porque dice, vamos a liberar a los esclavos. Vamos a darles su libertad. Y a Dios le gusta esto. Y Dios se complace en esta acción claramente. Pero ellos no lo estaban haciendo por convicción, sino que lo estaban haciendo por conveniencia. Es la misma actitud que usted y yo tuvimos en casa cuando queríamos salir. Usted no limpiaba porque tenía convicción de la limpieza, porque decía, esta casa no puede estar así de roñosa. Voy a limpiar porque entendí lo importante que es la casa. Usted quería salir. Usted limpiaba todo para decir, ¿puedo salir? ¿No? Es decir, no lo hacía por convicción. No era obediente por convicción. Era por conveniencia. El pueblo hizo lo mismo, dijo, vamos a liberar a los esclavos. No porque Dios lo había estipulado así o porque Dios lo había pedido de esa manera. Les convenía hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios se iba a agraciar de su situación pensando que podía mejorar. Buscaban el favor de Dios a través de una acción momentánea. Dice el versículo 10, todo el pueblo y los jefes que habían hecho el acuerdo liberaron a sus esclavos de manera que nadie quedaba obligado a servirlos. Si no hay fe, si no hay convicción, la obediencia se torna endeble, frágil. Si no estamos convencidos de Dios, de que hay un Dios, de nuestro Salvador, de lo que Él nos habla, nuestra obediencia se torna endeble. Solo estamos aparentando obediencia. Solo estamos poniendo nuestra mejor cara. Porque la verdadera obediencia nunca va a ser desarrollada por obligación, sino por convicción. La verdadera obediencia nunca, pero nunca va a responder a la obligación, nunca. Sino que la verdadera obediencia siempre va a ser por convicción. Segunda de Corintios, Pablo escribiéndole a los Corintios en el capítulo 4, versículo 11 al 13 dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Por lo cual también somos obedientes a ¿qué cosa? Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Nosotros, ¿qué dice? No, bueno, lo hacemos porque así se hacía antes y bueno.
No, claramente hay convicción. Seguramente escuchó y lo he nombrado, creo, el mismo ejemplo en otra prédica. Está la hija y ve que su mamá agarra el pescado, le corta la cola, le corta la cabeza, lo pone en el sartén. Entonces le dice: mamá, ¿por qué le cortás la cabeza y la cola al pescado? No sé, así lo hacía tu abuela. Andá a preguntarle a la abuela. Entonces va a lo de la abuela. Dice: abuela, ¿por qué le cortás la cabeza y el pescado y la cola al pescado? No sé, dice: así lo hacía tu bisabuela, que todavía está viva, así que anda a preguntarle a ella. Entonces va a preguntarle, dice: ¿por qué le cortás la cabeza y la cola al pescado? Dice: lo que pasa es que mi sartén es chiquitita y si no le corto no entra. Entonces, claro, vieron hacer algo y lo repetían, no por convicción, sino porque solo imitaban la conducta. No tenían un porqué. ¿Por qué hacen esto? Así lo hacía fulano, así se hizo siempre, así lo hacía tu abuelo, así se vivió acá, ¿no? Y cada uno tiene esas formas de familia. Pero cuando uno no entiende lo que está haciendo, solo hace mímica, ¿no? Ve al otro y lo sigue haciendo, ¿no? Y bueno, ¿y por qué levantamos las manos? ¿Y qué sé yo? Hay que levantar las manos. ¿Y por qué cerrar los ojos? Y todos los cierran, así que hay que cerrar los ojos. ¿Y por qué llorás? Y no sé, que tenés que llorar acá para sentir a Dios, parece. No, digo, necesitamos actuar por convicción. La verdadera obediencia se cimenta sobre la fe en Dios. Usted no puede ser obediente a lo que Dios le pide, usted ni yo, si nosotros verdaderamente no estamos creyendo en Dios. Si nuestra obediencia no se va a basar en creerle a Dios. Si usted toma la decisión apresurado, usted seguramente se va a arrepentir. Ahora, cuando estamos siendo obedientes a la palabra de Dios, creyendo en el Dios que da la palabra, claramente va a haber verdadera obediencia. La verdadera obediencia se cimenta sobre la fe en Dios. Ahora, la verdadera obediencia se desarrolla en medio de las presiones. Claramente el asedio se está volviendo intenso. No disminuía, se estaba poniendo peor la cosa e iba a empeorar. Si ustedes leen unos versículos antes, Dios le habla a Sedequías diciéndole: Sedequías, te van a conquistar, te van a capturar. No le dijo cómo iba a morir, le estaba diciendo que iba a morir. Es horrible cómo muere el rey, pero sí le dice: mirá, te van a rendir los honores en tu muerte que se le brindan a un rey, pero te van a conquistar. Jerusalén va a caer. Eso le estaba diciendo a Sedequías unos versículos antes, después léalo en su casa. Ahí es Sedequías donde toma la decisión con el pueblo de ver si de alguna manera la cosa podía cambiar. Y yo creo que a veces la sensación en medio de los conflictos es como que Dios sale con pedidos descolocados, parece. Porque uno diría: estamos en pleno asedio, estamos pasando un momento de hambre. ¿Qué sentido tiene que nos pongamos a discutir si hay que libertar o darle libertad a los esclavos, sí o no? Absurdo. Estamos pasando un asedio, estamos a punto de ser conquistados y estamos discutiendo si liberamos o no a los esclavos, indistintamente de lo que Dios haya hablado. Claro, la sensación era que Dios hace como que mira cualquier cosa. Mira cualquier cosa. Al menos la sensación humana de que Dios puede ser que se desubique. ¿Por qué Dios no de pronto se ponía a hablar de cómo iba a ser el rescate? ¿Por qué Dios no se ponía a hablar de que iba a mandar a sus ángeles para guardar al pueblo? ¿Por qué Dios no se pone a animarlos y ahora se pone a retarlos porque no le daban libertad a los esclavos? La sensación humana es: qué absurdo. Qué desubicado se vuelve o se torna el pedido de Dios. Dice el versículo 16: pero ahora se han vuelto atrás y han profanado mi nombre. Cada uno ha obligado a sus esclavas y esclavos que había liberado a someterse de nuevo a la esclavitud. Es que si Dios te está pidiendo algo en medio de tu crisis, es porque claramente sabe lo que va a venir. Si Dios te está pidiendo algo en medio de tu crisis, en medio de tu problema, es porque Dios sabe lo que está por venir.
Es porque Dios sabe qué cosas van a llegar, qué va a venir a tu casa, qué va a venir a tu matrimonio, a tus hijos, a tu vida. Dios sabe lo que va a venir. Por ende se anticipa, por ende pide, pero no porque tenga ganas de pedir o de complicarnos la vida, sino porque siempre está buscando enseñarnos. Siempre está buscando que nuestra obediencia se desarrolle, y la obediencia claramente se desarrolla en medio de las crisis. En la medida que nuestra fe crece y se desarrolla, la obediencia le sigue el paso. La obediencia es una buena aprendiz de la fe. Dice Lucas 17, 1 al 5. Y les doy contexto de un pasaje que cuando lo leemos sin contexto decimos, qué lindo pedido. Señor, aumentanos la fe. ¡Wow! ¡Qué buen pasaje! Pero le doy contexto a ese pasaje. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día, a ver. No dice en el mes. Dice, y si 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces al día vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Ah, pero somos unos buenudos. Ah, pero a mí me pasan por encima. ¿Qué se piensan? ¿No? Jesús diciéndole esto a los discípulos. ¿Y qué dicen los discípulos? ¿Hay una posibilidad de un aumento de fe? ¿No? Porque está complicado lo que estás pidiendo. Claro, es que, digo, a ver, uno dice, pero pará, 1 está bien, 2, 3, 4, ya 7. Me parece un absurdo, pero Dios dice, Jesús le decía, si 7 veces en el día te hace algo y 7 veces te viene a pedir perdón, perdonale. Y los discípulos dicen, sí, vamos a hacerlo. No dicen, Señor, aumentanos la fe. Porque la obediencia va de la mano de la fe. En la medida que la fe crece, la obediencia crece. En la medida que la fe se va desarrollando, la obediencia le sigue el tramo. Señor, aumentanos la fe. Yo puedo aparentar obediencia, puedo aparentar. Uno le saca una foto acá y están todos tan bien, ¿no? Dice, mirá, están todos en la iglesia, qué bendición. Pero yo puedo aparentar obediencia, pero claramente puedo vivir una vida aparentando obediencia sin aprenderla realmente. Puedo aparentar obediencia, pero no aprenderla. Puedo hacer la mímica, puedo trabajar en el proceso. Cuando tenía 18 años trabajaba en una fábrica de plásticos, ¿no? Y mi trabajo era esperar que la extrusora sacara los envases, pasarlos por el mechero para sacarle la rebarba a la caja. Era una máquina que sacaba unos 2 envases cada 3 segundos. Es decir, haga la cuenta de 10 horas de trabajo, la cantidad de envases que esa máquina. Es una máquina que no paraba. Ahora, a mí no se me pedía que entienda el proceso. A mí se me explicó lo que yo tenía que hacer. Agarrar la parte, sacarle la colada, pasarla por el mechero a la bolsa. Se llenaba la bolsa, cerraba la caja, iba a agarrar una caja nueva y en ese proceso la máquina escupía cientos de envases. La máquina no te esperaba. Y yo escuchaba, qué condenada esa máquina, ¿no? Y yo, claro, tratando de apurarme, y ni le digo si iba al baño, hermano. No. Pero claro, a veces pensamos que la vida es igual. Bueno, mira, te explico al final, no importa si no entendés el proceso.
Haz esto, vos hacés esto y va a estar bien. No, es que yo no quiero aparentar obediencia. Mira, vos venís, sentate en un banco, el culto empieza a las 7. Si vos caes antes de las 7, genial, suma puntos. Si vos venís a las 7, bienísimo. Si venís un poco más tarde, eso es un bajón, ¿no? Pero vení en horario, cuando cantan, parate. Si aplauden, vos aplaudís. Si ves que levantan la mano, levantá la mano. Si cierran los ojos, cerrá los ojos. Después van a pasar algo que es tipo con algo de tela y más. Ahí pones algo de plata ahí, porque funciona así. Y después pasa alguien a hablar por 40 minutos, vos calladito, lo escuchás y después estás a tu casa. No, es que yo no quiero imitar obediencia. No me sirve aparentar obediencia. Yo quiero aprenderla. ¿Cuántos quieren aprender la obediencia? Y es algo re duro lo que estamos pidiendo. Pero es necesario que aprendamos obediencia, que los conceptos de las clases diarias del cielo se interioricen. Hebreos 5, 7 al 9 dice, le voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice, Hebreos 5, 7 al 9, mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Y aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Se lo vuelvo a leer. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. O sea, Jesús no era obediente. Claro, iba en el proceso de ser obediente. Aprendió obediencia por todo lo que sufrió. Pero Jesús no estaba exento si solo tenía que hacer un trabajo. No, dice, aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Jesús tuvo que aprender obediencia a través de ¿qué cosas? A través de ir a la sinagoga, a través de tocar en los cultos, a través de asistir 2 horas a la reunión, de que el pastor te vea. No dice eso. Dice, aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Eso ya no me gusta. Ahora, no hay mal, no hay presión que dure 100 años, No hay problema que dure 100 años. Dios siempre, como lo decíamos la semana pasada, Dios siempre estipula un fin para nuestras situaciones. Y les leo otro versículo que Pablo les escribe a los Corintios en el capítulo 10, versículo 13. Dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Claramente nuestros problemas tienen una salida de parte de Dios. Es que la verdadera obediencia se desarrolla en medio de la presión. Y aprender obediencia, pedirle a Dios, Señor, enséñame a ser obediente, va a implicar aprender, tener las mejores clases de obediencia a través del sufrimiento. No, pero eso no lo quiero para mí. Es que es donde se ve. Ahora termino con esto. Dijimos que la verdadera obediencia se cimenta sobre la fe en Dios, que la verdadera obediencia se desarrolla en medio de las presiones, pero también la verdadera obediencia se expande y no muere. La verdadera obediencia se expande, no muere. ¿Sabe qué? Hay algo que se escucha, que lo conoce, y es que el ejemplo termina arrastrando. El ejemplo termina arrastrando. Lo que usted hace, ¿no? Sus hijos lo hacen. Como usted habla, como usted se para, como pone la mano, como se rasca la cabeza, así hacen sus hijos. Es que el ejemplo arrastra. El ejemplo termina arrastrando. Nuestra vida se convierte en el mensaje más desgarrador o insulso, o se convierte en la prédica más poderosa que cualquier hombre y mujer puedan dar.
O se convierte en un mensaje terrible para el que lo está viendo, o se convierte en un mensaje de esperanza. Siempre comunicamos, siempre, absolutamente siempre estamos siendo ejemplos de algo. No, es que yo no soy ejemplo de nada. Sí, claramente sí. Podemos ser ejemplo para lo bueno o podemos ser ejemplo para lo malo. Siempre, absolutamente siempre estamos siendo ejemplos. Nuestra mediocridad es ejemplo, nuestra pasividad es ejemplo, nuestras ganas son ejemplo, nuestra actitud es ejemplo, nuestra fuerza, el ímpetu es ejemplo, las decisiones de vida son ejemplo, lo que hacemos es ejemplo y lo que no hacemos es ejemplo. La palabra buena es ejemplo y la palabra mala es ejemplo. Siempre estamos siendo ejemplo. Yo quiero ser ejemplo para lo bueno, no para lo malo. Por ende, yo tengo que invertir mis acciones y procurar que mi obediencia a Dios esté cimentada en mi fe en Dios. Que la obediencia a Dios se pueda ver en medio de las presiones. Les conté, les abrí el corazón. 2 veces estando en Buenos Aires les dije, Lea, ya fue, vámonos. Teníamos otras ofertas y me dijo, no, esa no es la actitud. Claro, porque cuando hay presión, lo mejor que uno puede hacer es dejar todo, ¿no? Es lo más rápido. Y él me decía, no, así no es la cosa. Porque si nosotros nos estamos moviendo por lo que Dios nos habla, Dios no está diciendo nada ahora. Por ende vamos a ser desobedientes. Por ende vamos a movernos sin aprobación. Así no es. Y todo en su justo momento llega. Tu vida, mi vida está siendo ejemplo. ¿De qué cosa? No sé, vos sabrás, yo sabré. Vos sabés de qué cosas está siendo ejemplo, para lo bueno o para lo malo. Y Dios de pronto hablándole al pueblo a través de la vida de Jeremías, diciéndole, ¿cómo puede ser posible que decidieron hacer algo bueno que me agradó, pero ahora se retractaron? ¿Cómo puede ser que el culto pasado te escuché llorando, te escuché prometiéndome algo y ahora no lo estás haciendo? Pero yo te escuché, dice Dios. ¿Cómo puede ser que decidiste algo bueno, algo que me alegró, pero al día o al otro día o a la mitad de semana ya desististe? ¿Qué pasó? Es que siempre estamos siendo ejemplos de algo. Dios le habla a Jeremías en el capítulo que sigue. Y le dice Jeremías, mira, agarrá los recabitas, llévalos hasta el templo, sentalos y dales de beber vino. Hace eso, le dice. Bueno, así que Jeremías llama a los recabitas, van al templo, los sienta en la mesa, pone las copas y les sirve vino y le dice, tomen vino. Y escuchen la respuesta que le dan estos hombres. Jeremías 35, versículos 6 al 10. Ellos me respondieron a Jeremías, nosotros no bebemos vino porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro antepasado nos ordenó lo siguiente: nunca beban vino, ni ustedes ni sus descendientes. Tampoco edifiquen casas, ni siembren semillas, ni planten viñedos, ni posean ninguna de estas cosas. Habiten siempre en tiendas de campaña para que vivan mucho tiempo en esta tierra donde son extranjeros. Nosotros obedecemos todo lo que nos ordenó Jonadab, hijo de Recab, nuestro antepasado. Nunca bebemos vino, ni tampoco lo hacen nuestras mujeres ni nuestros hijos. No edificamos casas para habitarlas, no poseemos viñedos ni campos sembrados. Vivimos en tiendas de campaña y obedecemos todo lo que nos ordenó Jonadab, nuestro antepasado. Dios lleva a Jeremías a mostrarle un ejemplo de obediencia. Dios lleva a Jeremías a hacerle un paralelismo entre lo que el pueblo estaba haciendo y entre lo que los recabitas hacían. Ahora, qué increíble y qué fuerte que el ejemplo de un hombre, la integridad, la convicción, la obediencia fundada en su amor por Dios, pueden leerlo en Reyes, la historia de él. Generó que su amor por Dios trascienda las generaciones. Porque esta gente decía, no, es que Jonadab, nuestro antepasado, nos pidió esto.
Ahora, ¿usted sabe cuánto tiempo hacía que Jonadab estaba muerto en el momento que ellos están dando esta respuesta? ¿Sabe cuánto tiempo había pasado que Jonadab había muerto? Más de 200 años hacía que Jonadab estaba muerto. Pero su ejemplo de obediencia, su integridad, su convicción, su amor por Dios logró traspasar las generaciones, logró seguir expandiéndose y no murió. Fue tan fuerte el ejemplo que siguió plasmándose en su descendencia. Él había muerto, pero su obediencia, su ejemplo no había muerto, se expandió. Tu vida se sigue expandiendo en tus hijos, en tus familias, en tus vecinos. Somos ejemplo de lo bueno o de lo malo. Somos ejemplos de constancia o de que siempre dejamos todo a la mitad. Somos ejemplos de que vamos para adelante o de que no nos tienen que mover con algún burro porque somos durísimos. Somos ejemplos siempre. Pero si hay algo que quiero que el día de mañana Alenka se acuerde, no es de que a papá le gustaba el color negro, sino que cuando Alenka o mis otros hijos se acuerden de mí, o cuando el día de mañana estén parados frente a un cajón velándome, digan cómo amaba Daniel a Dios, qué vida de obediencia a Dios. Yo deseo que digan eso. No deseo que digan, qué gracioso que era, qué bueno que era, qué simpaticón que era el pastor. Le gustaba la chipa al pastor. Bueno, pueden decirlo. Para mi entierro tiren chipa, no flores, ¿ok? Pero no deseo que abran un local con mi nombre de chipa. Pero sí que mis generaciones puedan seguir hablando de la obediencia. Porque no nos jactamos, pero entendemos que nuestra vida se rige por lo que Dios habla. Si no, no estaríamos acá. Estábamos mejor hablando en términos externos en Buenos Aires, pero no nos movemos por si estamos mejor o peor, si estamos más cómodos o no, o si estamos cerca de nuestra familia, o si nos gusta la casa o la iglesia. Nos movemos por obediencia porque creemos en un Dios que nos salvó. Yo sé muy bien en quién he creído, por ende soy obediente, por ende busco agradar al Señor, buscamos agradar a Dios. Porque esa obediencia trasciende. Como decía el escritor de Hebreos, versículo 9, de ese modo Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Yo deseo que tu obediencia basado en tu fe se expanda. No que el día de tu muerte alguien esté reclamándote al lado del cajón. No que el día de tu velorio alguien esté reclamándote alguna deuda, hablando mal de tu vida. No quiero eso. Y Dios tampoco. Pero sí que podamos expandir nuestra vida de obediencia a Dios. No quiero que muera. No quiero que la iglesia en el paso del tiempo sea olvidada. No, pero bueno, asistíamos, era buena gente y punto. No me interesa. Quiero que seamos una iglesia obediente, que se pueda plasmar nuestra obediencia en nuestro día a día. No vamos a ser salvos por ser buenitos. No somos salvos por venir a un culto de 2 horas. No somos salvos por eso. Somos salvos porque creemos en el Hijo de Dios. Somos salvos ¿por qué? Porque somos hijos de Dios y vivimos como hijos de Dios. Y vivimos como nuestro Padre nos enseña. Porque todo lo que nos habla es para mejorar, es para hacerlo. Es para plasmarlo en nuestra familia, en nuestra vida. Somos malos. Somos malos, de naturaleza mala. Sabemos cómo lastimar, sabemos cómo herir, sabemos cómo hacerlo.
Pero Dios nos enseña, Dios nos perdona, Dios nos da palabra, Dios nos enseña a ser mejores en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestro negocio. Es la única fuente. Nuestra bondad no viene de algún arte milenario. Nuestra bondad no viene de practicar yoga o hacer karate. No viene de eso mi bondad. No sirve eso. Lo único que sirve para cambiar las vidas, comprobado desde la eternidad y hasta la eternidad, es la palabra de Dios. Cualquier cosa fuera de esto solo es un placebo momentáneo. Por eso sujetamos nuestra vida en base a lo que Dios nos habla. Sujetamos nuestra vida a aquel que nos cambió, que nos transforma. A ese sí le soy obediente. A lo que habla le quiero decir que sí. Y como el sábado vamos a hacer, no es solo una vez por año que la luz tiene que brillar. Porque puedo pintar mi auto, puedo ponerme la remera, puedo ir al anfiteatro y ahí se murió mi luz. Pero la luz se va a seguir viendo en la semana, en tu aula de clases, en el comercio, en el recreo, en la CEL, cuando pagues tus impuestos, en el colectivo. La luz se tiene que seguir viendo. ¿Cómo se va a ver? Siendo obedientes. Que tu obediencia, que mi obediencia se expanda, que no muera. Señor, gracias te damos en esta tarde, ya noche. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque no estás buscando, Señor, decisiones obligadas. Señor, no estás buscando, Señor, acciones repetitivas sin sentido. No estás deseando eso. Señor, sos el primero que busca una relación con nosotros. Sos el primero que busca, Señor, de nuestra vida una relación, Señor. Señor, que busca darse a conocer, que espera que nosotros te conozcamos. Señor, para poder sujetar nuestra vida en fe y en obediencia. Señor, que pueda trascender de nuestra vida ese amor, Señor, esa obediencia a tu palabra, a tus preceptos. Señor, que podamos amar tu palabra, que podamos ponerla en práctica. Que nuestros hijos puedan ver en nosotros hombres y mujeres de oración. Hombres y mujeres que en medio de la crisis se arrodillan y oran y claman a ese Dios. De la misma forma que lo hizo Jesús, clamándote, rogándote. De la misma manera que nuestros hijos, que nuestra familia, que nuestros vecinos conozcan de nosotros. Alguien que frente a cualquier conflicto pueda decir: voy a estar orando, voy a orar por esto, voy a pedirle a Dios por tu familia, voy a pedirle a Dios por tus hijos, voy a pedirle a Dios por tu economía, voy a pedirle a Dios que haga algo. Señor, que nuestra obediencia se pueda plasmar cada día. Señor, que nuestra obediencia se pueda plasmar en la familia, en los hogares. Señor, tanta gente viviendo de acuerdo, Señor, a sus propios métodos, Señor, a su propia prudencia. Pero nosotros tenemos, Señor, la mejor guía. Nosotros tenemos la mejor dirección, que es tu palabra para cada jornada, que es tu voz hablando a nuestra vida, que es tu voz, Señor, dándonos dirección. Señor, si todavía hay algo en nosotros que tiene que morir, Señor, si todavía hay algo en nosotros que no hemos entregado, Señor, en esta noche queremos entregártelo. En esta noche queremos dejarlo a tus pies. Señor, quita de nosotros todo lo que esté impidiendo ese paso de obediencia. Señor, que esté impidiendo, Señor, que hagamos tu voluntad. Quita de nosotros, Señor, todo lo que está impidiendo que te agrademos. Señor, sin importar el costo, Señor, queremos agradar tu corazón. Sin importar el costo, queremos, Señor, agradar tu corazón. Señor, queremos serte obedientes. Señor, queremos que nuestra vida se aferre a tu palabra, la fuente de vida, la fuente de esperanza, la fuente de fe, Señor. Palabra que cambia nuestra vida y nuestros días. Padre, te damos gracias, Espíritu Santo. ¿Por qué no está de pie en esta noche? Vamos a tener un momento de oración ahí donde está y empiece a hablar con Dios, empiece a orar.
no por obligación, sino por convicción, no por un simple acto repetitivo, sino porque queremos hablar con el Señor. Queremos decirle: Señor, quita de mi vida lo que no te agrada. Señor, enséñame a ser más obediente. Enséñame, Señor, a poner en práctica todo lo que me hablas, Señor. Padre del cielo, quiero cada día más ser más como vos. Quiero cada día más morir a mí mismo, morir a mí yo, Señor. Morir a mis malos deseos, morir a mi mal carácter, Señor. Morir a mis malos pensamientos, Señor. Morir a mi egoísmo, Padre del cielo. Morir, Padre, Señor, a mi amor desmedido por el dinero. Padre, quiero morir a todo aquello, Señor, que no te está agradando. A todo aquello que está impidiendo que pueda hacer tu voluntad. Padre, te adoramos, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo del cielo. Señor, te adoramos, te adoramos.